Johanny, bienvenida. Encantado. Buenas noches, Buenas hola. noches o buenas tardes, Encantado de depende estar desde aquí. donde esté cada De uno, la ¿verdad? hora, claro, claro. Aquí en Un- Italia y en España son las 8:30. Todavía son las 8:30. Sí, todavía, digamos, 8:33. Qué placer verte y compartir contigo. Eh, en este primer directo que hacemos en StreamYard y también emitiéndolo por YouTube, donde, bueno, no es el primer encuentro que hacemos, hasta ahora los hemos Sí. mantenido en Instagram. Y periódicamente iremos alternando una y otra plataforma para proseguir, continuar con nuestros encuentros donde, bueno, pues solemos hablar de argumentos como la memoria transgeneracional y cómo la historia familiar de lo que ha sido vivido y experimentado en las generaciones precedentes se puede hacer presente y condicionar de algún modo la vida, actitud, salud de la generación actual. También solemos hablar y haremos encuentros al respecto también sobre la memoria uterina, cómo ese breve lapso de tiempo de apenas 9 meses en el vientre materno marca tantas y tantas circunstancias de cómo después afrontemos y gestionemos la vida en función de lo que hemos interpretado, absorbido, asumido durante esos meses en plena conexión física y emocional con la madre. Y naturalmente también las circunstancias de lo que llega después, que es la infancia, esa fase trepidante, esos primeros años después del nacimiento, donde el niño o la niña pues está constantemente cada día y en cada momento observando, absorbiendo e integrando todo lo que ocurre a su alrededor, tomando todo eso que ocurre a su alrededor como modelo válido, como referente válido para cuando pocos años después pues tenga que volar y tenga que emprender su propia vida. Y entonces eso que ha absorbido y vivido en la infancia, eso que ha tomado como modelo válido en la infancia, disfuncional o no, pero ha sido tomado como modelo de referencia, con lo cual va a tener su influencia, que duda cabe, en cómo después viva la vida. Hoy proponemos un argumento que tiene que ver con la memoria transgeneracional, es decir, que tiene que ver con ese bagaje de la historia o la novela familiar que a todos nosotros nos precede, esa historia que está antes de nosotros incorporarnos al clan, esa historia o esa novela a la que todos y cada uno también después añadimos páginas de lo que nosotros vivimos, páginas que se añaden a esa historia que ya otros han escrito antes. Y un aspecto muy importante de la historia transgeneracional, de la memoria transgeneracional, qué duda cabe, Johanny, que son los traumas que han sido vividos, sufridos y no resueltos en el momento en el que tuvieron lugar por el protagonista o protagonistas que los sufrieron. Hago una pequeña presentación para quienes quizá no nos han seguido, no nos han acompañado cuando hemos hablado de transgeneracional hasta ahora, o personas que a lo mejor pues, no han tenido mucho contacto con o conocimiento de a qué nos referimos cuando hablamos de la memoria transgeneracional. Todos, absolutamente todos, somos partícipes del inconsciente familiar. El inconsciente familiar es ese sustrato de memoria profunda donde está depositado, como decía previamente, todo lo que se ha vivido, sufrido y experimentado en las generaciones precedentes. El inconsciente familiar, Spiritus Rector, tiene una misión básica, que es garantizar la estabilidad, la continuidad y la supervivencia del clan, por tanto del grupo, no del individuo, del clan, de la familia. Y con tal propósito, el inconsciente familiar, siempre que alguien en la familia haya podido vivir una situación traumática, la que sea, que no pudo o no supo gestionar adecuadamente cuando tuvo lugar, está claro que mientras el protagonista del trauma está vivo o sigue en vida, a él le pesa y a él le condiciona eso que ha vivido, sufrido y no resuelto.
aunque el resto de la familia lo conozcan también y que duda cabe que pueden compartir su sufrimiento, es a él al que le pesa el capítulo pendiente. Se da la circunstancia de que si ese protagonista que ha vivido un trauma que no resolvió cuando tuvo lugar, muere o llega al momento de su muerte y esto no ha sido resuelto, todo trauma pendiente puede comprometer, puede dificultar la continuidad del clan, la estabilidad emocional grupal. Y eso que duda cabe que puede poner en riesgo la continuidad y supervivencia del clan. Por eso el inconsciente familiar. Cuando el protagonista del trauma ha dejado pendiente ese trauma o varios traumas, en ese momento el inconsciente familiar asigna a otro u otros miembros de esa misma generación del protagonista del trauma o de cualquiera de las 3 generaciones sucesivas, le asigna la responsabilidad de resolver eso que el protagonista dejó pendiente. Porque todo trauma pendiente, como decíamos antes, compromete la estabilidad emocional del grupo y, por tanto, lo que está buscando el clan es que lo que no pudo resolver el protagonista lo pueda quizá resolver otro, en su propio beneficio y en beneficio de todo el clan, por la estabilidad de todo el grupo en adelante. La persona que recibe ese encargo, ese mandato o esa responsabilidad, y sobre esto hablaremos en otro directo porque da para mucho, hablaremos de la sincronía transgeneracional, Johanny, la persona que recibe ese mandato, cada vez que en su vida, vuelvo a repetir, sepa o no sepa nada de aquello que el antepasado vivió y no resolvió, cada vez que en su vida el heredero o receptor de ese mandato se enfrente o se exponga a situaciones o escenarios emocionales que guarden alguna similitud con aquel escenario o aquella situación donde el antepasado vivió algo que sufrió y no resolvió, expuesto a circunstancias o escenarios similares, se activará la memoria de aquel trauma pendiente ahora en el receptor o heredero de ese mandato. ¿Por qué hacer esto el inconsciente familiar? Porque el inconsciente familiar necesita que quizás el heredero hoy pueda gestionar de distinto modo y resolver eso que el otro dejó pendiente. En una situación similar se activa la memoria de aquel trauma. Si el heredero lo afronta, gestiona y resuelve, evidentemente obtiene el éxito frente a esa situación que él aquí ahora está enfrentando y de paso resuelve el trauma que sigue pendiente de aquello que vivió el antepasado. Ese es el sentido de la transmisión transgeneracional. Recibimos mandatos de resolver cosas que otros no han resuelto. Y también cuando nosotros morimos, si algo no hemos resuelto, si algún trauma hemos dejado pendiente, el inconsciente familiar lo transmitirá o lo asignará el mandato de resolverlo a otro u otros. La transmisión transgeneracional puede abarcar o implicar a varias generaciones si es que las que van recibiendo ese mandato no lo resuelven. Si no lo resuelve la generación siguiente, podrá pasar a la siguiente y si no a la tercera, porque la transmisión transgeneracional puede abarcar como máximo hasta 3 generaciones. Es decir, si tenemos como protagonista del trauma pendiente a un bisabuelo, se pueden ver implicadas en la resolución de sus traumas pendientes la generación siguiente, que serían sus hijos, quizás también la segunda, que serían sus nietos, y quizás también la tercera, que serían sus bisnietos. A partir de ahí, si no se resolviera ese trauma pendiente en esas 3 generaciones siguientes, estaríamos hablando ya, si no se ha resuelto, estaríamos hablando de una transmisión transgeneracional fallida que presenta otro tipo de situaciones y sobre eso volveremos a hablar más a fondo, porque son temas muy monográficos, con mucho contenido, volveremos a tener otro encuentro explícito y monográfico. Pero hoy, como Jesús, digo, quería sí, dime, decirte mientras tanto que sí. te están saludando, porque yo abrí ahora desde el teléfono, estoy viendo, ¿no? Pero veo que te han llegado unos mensajitos en la chat. No sé, a ti te aparecen seguramente de Clau Tejada. Buenas noches desde Claudia, Francia. sí, sí, sí. Claudia, un cariñoso saludo. Kiara está, Ana María Chiara Aragón, bueno, Galliano. Sí, muy bien. desde Bueno, un saludo a Córdoba. todos los amigos y amigas que
que os habéis mira, incorporado y también, lógicamente, a quienes lo vean después claro. grabado en el canal YouTube. El tema que vamos a abordar hoy eh, está directamente relacionado con esto que exponía previamente. Vamos a hablar del secreto familiar y el trauma reprimido o el trauma no resuelto. Distingamos primero qué es el secreto familiar y qué es el no dicho. El secreto familiar es eso que se desconoce, que todos o algunos de los miembros del clan desconocen, mientras que el no dicho es algo que sí se conoce, pero de lo que no se habla. Tanto en un caso como en otro, sea el secreto o sea el no dicho, hay un propósito de autoprotección. El clan o el custodio del secreto se quiere proteger de algo. Es cerrar en falso una herida, porque al fin y al cabo no hablar de un trauma pendiente da la sensación de que, bueno, si no hablo de eso, no lo toco, no se reabre Parece la que no herida y no sucedió, ¿no? sufro, pero no por eso se resuelve. Por tanto, el secreto familiar o el no dicho, porque al fin y al cabo son términos muy próximos el uno al otro, tenemos que tener en cuenta dos factores a la hora de hablar de este argumento. Uno, lo que representa el secreto familiar. Dos, lo que provoca. O lo que es lo mismo, hablar de las causas y las consecuencias. Siempre, detrás de todo secreto familiar, hay traumas vividos, sufridos y no resueltos. En un anhelo de autoprotección, el protagonista del trauma o el entorno familiar que lo conoce tratarán de cerrar en falso esa herida silenciándola, no hablando de ello. Por tanto, siempre vamos a tener traumas, situaciones conflictivas, traumáticas que han sido vividas, sufridas y no resueltas. Y en ese anhelo de autoprotección se acabará silenciando eso. La primera generación lo sabe, probablemente. La segunda generación será mucho más probable que ya, bueno, no sepan tanto. Y si ya nos vamos a la tercera generación, probablemente sepan nada o casi nada de aquello que ocurrió. Con lo cual, cuanto más nos distanciamos Claro. cronológicamente de cuándo tuvo lugar ese trauma, más probable será que las generaciones que van llegando después sepan menos de eso. Y sin Jesús, embargo, como en la decíamos, segunda generación, recuerdo que también tú nos explicaste, que percibo, como que percibo que hay algo que no logro entender, pero como que percibo algo, aunque si no logro, ¿no? Yo racionalmente entender que hay algo, como que me están efectivamente, escondiendo. digamos que cuando hay secretos familiares, cosas de las que no se habla o cosas que se desconocen, siempre hay algo extraño que delata ese secreto, que delata ese trauma silenciado, que delata ese trauma no resuelto. Siempre, siempre. Y hoy lo vamos a ver de forma muy en detalle. Muchas veces se trata simplemente de silencios, lapsus, gestos extraños. Vamos a poner un ejemplo al respecto. Vamos a imaginar que estamos hablando de una familia actual, en los tiempos que vivimos ahora, donde resulta que hubo una bisabuela que en los años 20 de 1920, 1930, es decir, hace ya un siglo, bueno, pues se quedó embarazada sin estar casada. Y ese hecho, que la sociedad de aquella época era claramente reprobable, por lo menos socialmente, ese hecho provocó la vergüenza para ella y también para toda la familia. Y, bueno, pues digamos que fue una situación vivida, sufrida y no del todo digerida o no resuelta, por lo menos en aquella época. Está claro que hoy, 100 años después, hoy la situación es muy distinta, porque quedarse embarazada sin estar casada, bueno, pues es algo, podríamos decir, incluso corriente. A nadie asusta, ¿eh? Pero es probable que hoy, 100 años después, en esa familia poco se sepa de aquello. O si algo has escuchado de aquello, no le has dado la trascendencia
que tuvo, le habrás dado la trascendencia que para ti quizás tenga hoy, que es poca o ninguna, pero entonces sí la tuvo. Lo cual quiere decir que en el inconsciente familiar del que tú eres partícipe, aunque hayan transcurrido 100 años, en ese inconsciente familiar del que eres partícipe está escrita esa historia. Y todo el dolor, estigmatización, condena y vergüenza social que eso representó. ¿Mm? Y bueno, aun cuando hoy, como decíamos, se sepa poco o nada o casi nada de aquello, se observan gestos extraños. Pongamos, por ejemplo, que es la clásica situación donde hoy, 100 años después, está toda la familia reunida en el salón de casa viendo una película o viendo un programa donde se habla de, pues está viendo a una jovencita que se queda embarazada sin pretenderlo, con 18 años o con 16 años o con 15 años del novio que tiene. Y alguien, quizá los más mayores de la familia, cambian de canal. O alguien de los mayores de la familia dice, bueno, ¿por qué tenemos que estar viendo esto? ¿Por qué no cambiamos de canal? ¿Mm? Ese tipo de situaciones o gestos, o incluso la jovencita, la niña, la adolescente pregunta a la abuela, ¿pero por qué hay que cambiar de canal? Y la abuela responde con el silencio. Como decía Ernest Junger, también el silencio es una forma de responder. Claro, sí. Con lo cual, bueno, pues a eso nos referimos cuando vemos gestos delatores, actitudes extrañas, lapsus, etcétera, etcétera. Hace alusión a todo esto. Y la Probablemente cosa cuando... interesante, Jesús, escúchame que te interrumpa, es el hecho que esa persona que está cambiando canal, no es que racionalmente está pensando, ¿cómo Exacto. hace 100 años atrás sucedió esto? Déjame cambiar canal. O sea, No, no. que es ¿cómo se dice? Esa información en su gene que recuerda eso y por lo tanto te hace reaccionar en esa manera, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Vuelvo a repetir, como decíamos al principio, puede que algo sepas Claro. o puede que no sepas nada. Y aunque algo sepas, porque tú hoy, 100 años después, alguien te ha contado que tu bisabuela se quedó embarazada cuando tenía 16 años y sí, muy bien, pero tú no comprendes del todo lo que eso representó hace 100 años para ella y para la familia. Claro. Tú harás una interpretación con los ojos, con la forma que tienes de filtrar y vivir la vida hoy. Y bueno, sí, es una circunstancia particular, pero para nada dramática o para nada, digamos, digna de la estigmatización social como lo fue ¿Cómo hace fue? 100 años. Claro. Y sin embargo, eso está ahí, esa información. Por tanto, como decimos siempre, cuando hay secretos familiares, cuando hay cosas que se desconocen o de las que no se habla, siempre hay traumas vividos. Evidentemente, evidentemente, los traumas no resueltos que pueden llevar a una familia a encerrarse, a silenciar, a callar algo, dependerán mucho de la época, dependerán mucho del tipo de familia, dependerán mucho también de la sociedad donde esto ocurra. Es decir, situaciones que eran, vamos a decir, entre comillas, inaceptables hace 100 años, pues quizás hoy ya no lo son tanto. Era inaceptable hace 100 años, pues, practicarse un aborto, por lo menos en determinadas familias. Hoy, bueno, pues es algo que está mucho más normalizado. Era probablemente inaceptable o mal visto que un hijo o una hija se fuera a vivir sin estar casado con el novio o con la novia. Bueno, hoy, sin embargo, eso no asusta a nadie porque es algo muy común. Luego, evidentemente, también depende de, hay familias que son más tradicionales, donde respetar las normas es más importante y en otras, pues digamos que hay más margen de libertad para sus miembros. Por tanto, siempre tenemos que situar en el contexto familiar, cultural, religioso y social eso que ha ocurrido. El secreto tiene, como hemos dicho previamente, un propósito inicial, que es la protección, pero tiene un efecto secundario o un efecto retardado que es claramente lesivo. Vamos a ocuparnos primero del factor protectivo, o protector, perdón, de ese ánimo protector que tiene el secreto. El secreto
si solo el protagonista de la transgresión o del trauma lo conoce, si solo él lo sabe, probablemente lo va a silenciar para protegerse fundamentalmente de la familia. Si yo he transgredido lo que son las normas intrafamiliares, yo voy a silenciar, callar y esconder esa mi transgresión para no sufrir el rechazo, la exclusión, la condena y el juicio de los míos, de mi familia. Otras veces puede haber también un anhelo de proteger yo al resto de la familia, porque quizás la transgresión que yo he cometido traspasa, digamos, las fronteras de lo que es el ámbito familiar. Imagínate que yo he cometido un delito, una violación, un desfalco, un robo. Esa situación está claro que si es de conocimiento de mi familia, me generará una situación conflictiva con los míos, pero probablemente también voy a estar interesado por igual en que eso no trascienda socialmente. ¿Por qué? Porque estigmatizaría por completo a la familia completa, al clan completo. A donde quería llegar es que a la par que se da ese afán protector, de protegerme yo o proteger al resto, a la larga el secreto es un arma de doble filo, porque genera un ambiente enrarecido, un ambiente tóxico, donde hay lapsus, silencios, gestos delatores. Y eso siempre va a tener un efecto atroz en el ambiente familiar y en las relaciones familiares. Se da la circunstancia de que el que sabe o los que saben o conocen el secreto van a vivir una situación de tensión y de constante alerta, porque los que no saben algo intuyen, aunque nunca se les explique directa y claramente qué es el secreto, eso siempre se intuye. Y por tanto se genera una situación de tensión entre quienes saben y pretenden que no se sepa o que los demás no lo sepan, y quienes no saben y pretenden saber. Y se genera la dicotomía de que los que saben eluden hablar de eso y quienes no saben, pero quieren saber, aluden constantemente a eso. Porque sospechan o intuyen que algo hay, que algo se les está impidiendo saber o no se les está haciendo partícipes de algo. Claro, esto tiene un efecto atroz, como decía previamente Johanny, en la confianza. En el momento en el que en un ambiente familiar o en un clan unos saben y esconden y otros quieren saber y no lo consiguen, eso a la larga acaba minando las relaciones intrapersonales, generando sobre todo en quienes pretenden saber y no saben todo tipo de hipótesis, sospechas, especulaciones, intuiciones, están alerta a todo. Y claro, el que es custodio del secreto siente esa observación y esa vigilancia. Y esto le genera estrés y tensión. No me puedo permitir el más mínimo lapsus que me delate y delate eso que yo quiero seguir ocultando. Además, muy frecuentemente, el secreto, así como lo estamos planteando, en el hecho de que haya uno o varios miembros del clan que lo conocen y otros que lo desconocen pero quieren conocerlo, el secreto también muy habitualmente acaba transformándose en una herramienta de poder, porque la información puede ser utilizada como arma de poder, instrumento de poder. Si yo sé algo que tú no sabes,
Eso a mí me puede dar ciertas ventajas en determinadas situaciones con respecto a ti que no lo sabes. Lo cual puede generar una cierta jerarquía, donde yo, disponiendo de esa información, puedo llevar a cabo determinados movimientos o actos en mi favor o en tu perjuicio. Esto, fíjate que la deriva es muy extensa y plena de detalles, porque al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si el secreto no acaba siendo compartido, si el secreto sigue escondido, si sigue mantenido como tal, si se da esa discrepancia entre quienes eluden y quienes aluden, al final el ambiente familiar probablemente va a acabar escindido, donde se acaben generando coaliciones. Por un lado, los que asumen el pacto de silencio, es decir, los que saben el secreto y, quórum, de mutuo acuerdo, deciden mantenerlo como tal, pacto y ley del silencio, para que esto no se sepa, porque nos da ventaja, nos sirve como herramienta de poder. Y quienes, por otro lado, se quedan fuera de esa coalición del pacto de silencio y pretenden saber. Y claro, al final, como decía, puedes tener un ambiente familiar donde hay bandos enfrentados, donde hay una tensión constante, donde hay silencios extraños, donde los que no saben, aunque no saben, sospechan e intuyen y por tanto no se fían de los que silencian. Esto al final acaba arruinando la relación familiar. Con lo cual, fíjate cómo al final, por un hecho traumático que fue vivido, sufrido y no resuelto en un contexto particular por un miembro de la familia, eso que no quedó resuelto, que muy habitualmente acaba siendo convertido, acaba siendo un secreto, tiene otras derivadas que a veces lo que genera el secreto a la larga pesa tanto o más que aquel trauma que lo generó. Porque como vemos, las repercusiones del secreto familiar puede abarcar generaciones y puede acabar afectando a muchos miembros de la familia de una forma muy particular. Es decir, la familia que al final, como decía previamente, se escinde entre quienes saben y quienes no saben, y se generan coaliciones que entran en colisión, es una familia donde va a haber desconfianza, donde va a haber sospecha cruzada de unos hacia otros. Familias donde probablemente, que duda cabe, las muestras de cariño, afecto, ternura, complicidad e incluso cooperación sean pocas o muy pocas. Ese tipo de familias que se ven expuestas durante un largo periodo de tiempo a este tipo de crispación, de tensión, de toxicidad, ese tipo de familias acaban tarde o temprano imponiendo unos códigos intrafamiliares manu militari, rígidos, para que nadie pueda transgredir, para que nadie pueda acceder a lo que no debe acceder, para que nadie pueda salirse del guión, porque salirse del guión puede generar situaciones no previstas que ponen en riesgo la sana estabilidad emocional del grupo. Con lo cual, a su vez, las familias que caen en ese tipo de códigos intrafamiliares rígidos, como digo yo, manu militari, dictatoriales, permíteme, Sí. son familias donde aún más se profundiza la desconfianza y la frustración, por el mero hecho de que con esos códigos intrafamiliares rígidos será poco o muy poco o nada el margen de actuación, el margen de evolución y desarrollo, creatividad y espontaneidad que se permita al individuo.
para evitar situaciones de riesgo, está claramente impuesto y establecido que todos tienen que hacer lo mismo y ser iguales. Y no se admite la más mínima desviación con respecto a esa hoja de ruta. Está claro que quien pretenda hacer algo distinto a lo establecido, mientras esté solo, poco podrá hacer. Poco podrá hacer. Pero si son varios los que se encuentran en esa misma situación de frustración, ya la cosa puede cambiar. Porque lo que no puede conseguir uno, quizás sí lo pueden conseguir dos, tres, que puedan estar de acuerdo y puedan plantar cara a ese statu quo, a lo establecido en el clan. Decía Hegel, querida Johanny, decía Hegel que con el nacimiento, con la vida, surge la particularidad. Y también es cierto que nosotros, desde que llegamos al útero materno, ya somos ahí miembros del clan. Mucho antes de nacer. 9 meses antes de nacer, tú ya te has incorporado, tú ya eres miembro del clan, tú ya eres partícipe de la novela familiar y eres un actor de reparto de esa novela y miembro del inconsciente familiar. Y claro, se da ese paralelismo, digámoslo así. Anida en ti, desde el primer instante, la particularidad de quien tú eres, tu individualidad, tu anhelo de diferenciación, eso siempre está en ti y siempre estará en ti. Y a la par, eres miembro de un grupo, del clan. Tu urgencia, tu necesidad más acuciante cuando eres concebida, y esto está escrito en nuestra memoria biológica, es sentirte protegida, segura y amada. Porque eso es lo que te va a permitir sobrevivir. Claro. Y por tanto, pagamos ese peaje en el momento de la concepción a cambio de eso que necesitamos y nos integramos en el clan y aceptamos ser uno más y aceptamos las normas que se nos imponen. Y a partir de ese momento existe esa dualidad en cada uno de nosotros. Por un lado, eres miembro del clan, eres miembro del grupo y te debes a ese grupo, estás en deuda con ese grupo por la seguridad, protección y amor que te ha permitido salir adelante, pero a la vez está en ti también el anhelo de ser tú misma, lo que decía Murray Bowen, la diferenciación del self, ser yo mismo. Y no siempre esto se armoniza, no siempre esta dualidad la vivimos en armonía. Sobre todo, volviendo a lo que estaba diciendo hace unos minutos, cuando nos vemos inmersos o atrapados en clanes familiares, donde, como decíamos previamente, imperan códigos rígidos, fruto de los traumas del pasado que han sido silenciados y no resueltos. Cuando estás en un clan familiar de códigos rígidos dictatoriales, donde el margen de libertad que se te permite es nulo o casi nulo, está claro que el grado de frustración va a ser mayor. Y siendo mayor el grado de frustración, también será mayor tu anhelo de liberarte, tu anhelo de romper esas amarras que te limitan y poder vivir tu vida, poder escapar, poder alejarte del clan, liberarte del clan. Hablaba Ernest Junger, el filósofo Ernest Junger, lo que él llamó el Walganger, el rebelde, la persona que contra viento y marea, contra el juicio y la hostilidad del resto, obviamente del resto del clan, de la familia, aún así está dispuesto a hacer la travesía de vivir su vida. Lleno de coraje y determinación, está dispuesto a, aunque le señalen con el dedo los suyos, aunque los suyos estén deseando que fracase para que vuelva al redil, Exacto. está dispuesto a enfrentar eso. Siempre el héroe, como digo
Lo decía Ernest Junger, el Walganger, el rebelde, podríamos traducir. Sì, e me venia in italiano Jesus, che in italiano si dice un po' la pecora nera, no? Quella che Il va ribelle, sì. esatto, il rebelde Il, también. il ribelle, la pécora negra, la oveja negra, como La decimos en oveja español. negra en español Oveja no negra. me llegaba en español cómo se decía la oveja negra, sí. Entonces, por eso digo que el secreto, por lo que representa, por lo que está detrás o en la raíz del secreto y por lo que genera, el secreto es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar y estudiar la memoria transgeneracional. Todas las familias tienen traumas pendientes, que duda cabe. Unas más, otras menos, todas. Y todas las familias probablemente también tendrán sus secretos. Hay un aspecto, a la hora ya digamos de hacer un enfoque, de estudiar la memoria transgeneracional, sobre todo porque, claro, tropezamos con el hecho de que, bueno, pues el secreto, como la propia palabra indica, es algo de lo que no se sabe o se intuye, o bueno, se pueden tener vagas informaciones, pero hay algo que no falla. La clásica respuesta cuando estás haciendo un estudio transgeneracional con alguien y te dice, no, si es que yo no tengo información de mi familia, he preguntado a mis padres y no recuerdan así como mucha información, o en mi casa nunca he escuchado hablar a mis padres de lo que era la historia de su infancia o de los abuelos, en mi casa no se habla de esto. Ahí hay un vacío de memoria. Bien, bien, pues el vacío de memoria, que al fin y al cabo es el resultado de los silencios y secretos, el vacío de memoria ya evidencia por sí mismo, y volviendo a lo que decíamos antes de Junger, el silencio es una forma de respuesta. El silencio o los vacíos de memoria evidencian que hay traumas no resueltos y secretos familiares, secretos acumulados. Quizás sea difícil poder llegar a conocer eso, pero desde luego si hay vacíos de memoria y partes de la historia que no se Ya se conocen, entiende que hay algo. haya habido más dolor Sí. que alegría. Porque la alegría no se bloquea, la alegría no se silencia, la alegría no se esconde. Lo podemos llevar al terreno de lo que hemos podido vivir cada uno de nosotros en tu infancia. Tú y yo y todos los amigos y amigas que nos puedan estar viendo ahora, oye, los momentos felices de la infancia no se te olvidan. No. Sin embargo, los momentos amargos de la infancia, sí, de muchos te acuerdas, pero de otros no te acuerdas porque los has bloqueado total o parcialmente, y otros los has edulcorado. Es decir, de alguna forma has transformado la memoria de aquello para hacerlo más llevadero. Por tanto, volviendo a lo que decíamos antes, el clan del que es poco lo que se sabe, donde hay vacíos de memoria, donde por tanto hay secretos, silencios y no dichos, ahí ha habido dolor. Ahí ha habido trauma y sobre todo traumas que no han quedado resueltos. Porque claro, el trauma puede ser vivido y puede ser resuelto, puede ser adecuadamente gestionado y por tanto eso no queda ahí como una lacra, como un lastre de un trauma pendiente. Estamos hablando siempre de traumas pendientes, traumas que han sido vividos, sufridos y el hecho de no ser sufridos ha enrarecido, afectado e intoxicado el ambiente durante un cierto tiempo, a veces incluso durante generaciones como estábamos comentando previamente. Decía hace unos minutos que muchas veces, por no decir en la mayoría de los casos, ¿no? Muchas veces es complicado poder acceder al conocimiento de cuáles pueden ser esos secretos que hay detrás de los silencios. En la familia no se habla de nada, en la familia no se sabe lo que fue la vida del abuelo, de la abuela, no se sabe nada, ¿no? Y papá alguna vez le has contado y bueno, pues te responde, está eludiendo algo. Pero sí hay una manera de poder acceder a esto. De poder, o hay dos maneras concretamente.
de poder acceder al conocimiento de eso que está escondido ahí. Una de ellas es la lectura del síntoma o de los comportamientos y actitudes que ahí se están poniendo de manifiesto. Pongo 2 ejemplos al respecto. A título de ejemplo, sin ánimo de ser exhaustivo, porque obviamente podríamos No, claro. poner cientos de ejemplos. Pues, por ejemplo, está claro que si en una familia, en la generación actual de una familia, imagínate que tenemos 3 hermanas, donde una de ellas tiene endometriosis. La otra es lesbiana. Y la otra pues no quiere saber nada de establecer y estabilizar relaciones de pareja. Con lo cual, claro, tienes una generación actual de tres hermanas donde parece que hay un cierto impedimento, distintos, pero un cierto impedimento o un cierto obstáculo para que el clan continúe, para que se puedan producir embarazos y, por tanto, que el clan continúe adelante. Probablemente no podamos saber en detalle qué es lo que han vivido las bisabuelas o las abuelas de estas hijas, pero indudablemente el común denominador de esto que estamos encontrando ahora, en lo que les pasa a ellas tres, pone en evidencia que lo que han sido las relaciones de pareja o lo que han sido los procesos de procreación y gestación, ahí algo ha ocurrido. Y podemos estar hablando, pues a lo mejor, de maridos que han sido adúlteros y han traicionado a sus mujeres, o de maridos que han abusado sexualmente de ellas, o de maridos que las han abandonado, o de maridos que o las han abandonado o han muerto, es decir, y ellas han enviudado y quizás solas y con un gran sufrimiento han tenido que sacar adelante a los hijos. O mujeres que han tenido embarazos difíciles, o que han acumulado abortos, o mujeres que han muerto o han estado en riesgo de morir pariendo. Siempre este tipo de situaciones, cualquiera de estas que estamos diciendo, eso está todavía en el inconsciente familiar del que estas tres hermanas hoy son partícipes. Conscientemente no conocen nada de eso, pero inconscientemente lo conocen todo, o son partícipes de todo ello. Y su inconsciente, que tiene el propósito arcaico de protegerlas, podrá poner en práctica distintos métodos, distintas fórmulas para conseguir ese propósito, de protegerlas, quiero decir. Protegerlas para que no se expongan o no afronten los riesgos y peligros que otras antes de ellas han podido vivir. Otro ejemplo que también tendría que ver con una, digamos, una visión psicosomática de los efectos del secreto y el trauma reprimido, pues podría ser, por ejemplo, la diabetes. La diabetes o la familia donde hay varios casos de diabetes, esto siempre pone en evidencia, querida Johanny, que ese clan al que pertenecen, o en las generaciones precedentes de ese clan al que pertenecen, ha habido ambientes familiares, ambientes afectivos, fríos, sin muestras de cariño, ternura y afecto. No digo que no se hayan amado, no digo que no hubieran dado la vida unos por otros, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no lo expresaban, no lo exteriorizaban, no lo mostraban. Y eso siempre, digamos que esos ambientes fríos, carentes de afecto, ternura, de esas muestras, eso siempre ocurre en las familias que llevan sobre sus espaldas traumas no resueltos, silencios no dichos, secretos. Eso enrarece, tal como decíamos al principio, enrarece la atmósfera. Claro. Enrarece la atmósfera y a la larga acaba generando ese tipo de comportamientos y ese tipo de relaciones. Y el otro aspecto a lo que quería hacer alusión, y con esto podemos... Te quería decir también que siguen escribiéndote, ¿eh? Ah, muy bien.
Vamos a ver, Si hay alguna entonces, pregunta, Cristina Sandri escribe buonasera Jesús. ciao Cristina, buonasera. María Cela Costa, bendiciones Jesús, feliz años nuevo 2023, gracias por tanta Gracias luz igualmente. que expande, sanar es importante, sanar es saludable y búsqueda es necesaria. Está Ana María Aragón, Ana María, te saludo. Clau Tejada, Sí. que escribió de la oveja negra, ahora estoy viendo, y hace una pregunta. ¿El cáncer que se repite en la familia? Sí, pero el cáncer, más allá de la palabra cáncer, lo que interesa es saber qué tipo de cáncer. Exacto. Claro, nosotros que hacemos descodificación biológica, Johanny, que hacemos una lectura emocional del síntoma, cualquiera que éste sea, el Claro. cáncer, lo que es crucial es qué tipo de cáncer. Entonces, Porque, Clau, ¿qué tipo? Escríbelo así, Jesús puede. claro, por eso nuestro inconsciente, nada en la vida es casual, todo Claro. responde a algo. Y desde luego los síntomas y enfermedades, por supuesto. Nuestro inconsciente se expresa a través de nuestro organismo, de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes y de nuestra salud. Cáncer de columna y tiroides. Columna y tiroides, escribe. Bueno, la tiroides, la descodificación biológica nos permite leer qué es lo que nuestro inconsciente está poniendo en evidencia en función de cómo, cuándo y dónde se esté expresando nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra salud. Por tanto, más allá de que sea cáncer, interesa dónde aparece el cáncer o qué tipo de cáncer. Eso es lo que nos va a ayudar o nos va a permitir hacer una lectura emocional precisa de eso que está ocurriendo. Otra persona pregunta del cáncer de colon. Sí, bueno, habíamos dicho primero cáncer de tiroides, me parece que Tiroide y habías mencionado. columna, sí. Columna y tiroide nos escribió Clau que fue la primera que preguntó. Y colon, dijiste el tercero, Y ¿cierto? después, sí, Sí, Ice Girl escribió el cáncer de colon. cáncer de colon. Tiroides, para que se entienda esto. Cuando hablamos de la tiroides, de cualquier anomalía, cualquier problema que tenga relación con la tiroides, siempre son dos parámetros los que tenemos que conjugar, según sea el caso de la persona, para tratar de comprender qué se está poniendo de manifiesto en ese problema que tenga de tiroides o, como en este caso, cáncer, tal como había preguntado Claudia, me parece. Uh-huh. Y esos dos parámetros son, por un lado, la gestión del tiempo y, por otro, miedo, temor o incertidumbre. Es decir, la gestión y el transcurso del tiempo en una situación o escenario donde la persona vive miedo, temor o incertidumbre. Esos dos son los parámetros. La persona que está expuesta al transcurso del tiempo a algo que está por llegar o cree que está por llegar, y ese algo genera a la persona miedo, temor o incertidumbre. Esa es la tiroides, básicamente. Con lo cual, la búsqueda que habrá que hacer en una persona que tiene o ha tenido cáncer de tiroides es ese tipo de investigación. ¿A qué ha estado expuesta esa persona que reuniera estos matices a los que me estoy refiriendo? La columna, evidentemente, es bastante más variado porque la columna, digamos que en un primer enfoque genérico, la persona que tiene problemas de columna, sean los que sean, evidentemente cáncer, pero hay otros muchos problemas que pueden afectar a la columna, en un primer enfoque genérico, son personas que no se sienten apoyadas, queridas o amadas en el entorno familiar. Pero luego podemos ser un poco más precisos en función de qué parte de la ¿Qué espalda parte, pueda claro? estar afectada. La parte, digamos, de las cervicales tiene problemas de autocensura, la clásica persona que no se permite expresar o decir lo que verdaderamente piensa, la clásica persona que se autocensura porque no digo lo que pienso porque no te quiero ofender y por tanto o permanezco en silencio
o digo más lo que tú quieres escuchar que no es lo que yo pienso. Por tanto, me autocensuro y me autotraiciono. Si estamos hablando de las dorsales, la parte central de la espalda, perdón, básicamente guarda relación con la relación con los colaterales, con los convivientes, padres, parejas, hijos, discrepancias, con las personas con las que convives. Y si hablamos de las lumbares tiene un componente que guarda mucha relación con la frustración sexual, sobre todo cuando hablamos ya de la parte, la L4, L5 sobre todo. Frustración sexual y o sexualidad fuera de la regla, o sexualidad no admitida familiar o socialmente. ¿A qué me refiero? Porque tú puedes estar en una relación con alguien, muy enamorada de alguien, pero sabes que ese alguien con el que tienes relaciones no es aceptado por los tuyos, por tu familia. Sí, al final no les ha quedado más remedio que aceptarlo, pero sabes que por dentro no. Es así. O puede ser socialmente, por cuestiones raciales o religiosas, o por una gran diferencia de edad. Tú puedes estar muy feliz con una persona 30 años mayor que tú a tu lado, y los dos estáis muy bien entre vosotros, pero claro, el hecho de que cuando os exhibís en público paseando por la calle, os miran y esas miradas parece que son porque no saben si sois padre e hija o qué, eso también pone de manifiesto que hay ahí algo que socialmente por lo menos os señala. Claro. En fin, este tipo de situaciones. Por tanto, hay que ver luego, para ser más precisos, en el tema del cáncer de columna. En el cáncer de colon, que me parece que era la otra pregunta que había, Sí, sí, de el cáncer de iceberg. colon siempre, y va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero siempre son golpes bajos, guarradas y faenas. ¿Se entiende la palabra faena? Sporchezze. Sí, sporchezze en italiano, sí, guarradas, ¿no? Faenas, golpes bajos, en el sentido de afrenta, actos, gestos, palabras o actitudes que te han herido. Alguien que se ha aprovechado de ti y te ha traicionado. Alguien que no ha tenido inconveniente en ridiculizarte delante de otros, de exponerte cruelmente. Ese es el golpe bajo, esa es la faena, esa es, como decía antes, la guarrada. Es ese tipo de situaciones cuando está afectado el colon. Sería, para que se me entienda más, si hablamos en términos biológicos, sería como querer deshacerme de eso que he tenido que tragarme o me han hecho tragarme. No he tenido más remedio que tragármelo o encajarlo cuando ha ocurrido, pero deseo y no puedo liberarme de ello, porque no soy capaz de pasar página, como se suele decir. Pasar página que sería, bueno, pues ha ocurrido, lo acepto, lo dejo ir. No, Claro. sigues ahí y te cuesta pasar esa página de eso que te ha ocurrido. Sigue presente en ti, afectándote de algún modo. Y también Jesús pregunta los infartos que se repiten en una parte del clan. Los infartos. Ella escribe, Clavo escribe, mi madre, mi abuela y su abuela tuvieron infartos. Vamos a ver, los infartos, el ataque cardíaco siempre es un conflicto de pérdida territorial. Siempre es un conflicto de pérdida territorial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la pérdida territorial? Pérdida territorial puede darse de múltiples formas. Voy a poner algún ejemplo para que se entienda. La pérdida territorial es haber sido y ya no ser. La pérdida territorial es que, pues pongamos un ejemplo de una persona, hombre o mujer, me da lo mismo,
que ha tenido una vida laboral durante décadas, donde se ha identificado con ese rol profesional y social que ejercía a diario, en un cargo que tenía en su empresa o donde fuera, y llega ese, entre comillas, fatídico día donde se jubila y a partir de ese día se convierte, permíteme, Johanny, en un simple anciano. Ya no eres el señor director de no sé qué cosa, ahora eres simplemente un anciano más de esos que van al parque a dar de comer a las palomas. ¿Mm? Si ha habido una excesiva identificación en ti con respecto a ese rol profesional y social que ha representado, si tú eras y te sentías, yo soy el señor director, me he identificado con eso y de repente pierdo eso, pierdo mi identidad, esa es una pérdida territorial. Y eso es, a veces es una situación difícil de digerir y difícil de vivir. Por tanto, los problemas cardíacos, los ataques cardíacos, siempre es un conflicto de pérdida territorial. Puede ser de múltiples formas. También puede ser, vamos a poner un ejemplo de una mujer, por ejemplo, ¿no? Puede ser una mujer que pues ha sido durante toda su vida cuidadora de sus hijos y se ha sentido muy identificada y muy a gusto en ese rol de cuidar a sus hijos, de ser la hembra alfa de la casa. Pero claro, puede vivir como una pérdida territorial el hecho de que sus hijos, ya con una cierta edad, no solo vuelen fuera para vivir su vida, sino que tengan a otras a su lado que se ocupan de ellas, sus novias, sus compañeras, sus esposas, o lo que sea. Por tanto, lo que antes hacía yo y me causaba tanto placer ocuparme de mis nenes, de mis hijos, ahora ya no lo puedo hacer. Ahora ya tienen otras que se ocupan, que me han robado mi lugar, entre comillas, ¿no? Esa es una pérdida territorial. Una pérdida territorial también es que otra te robe a tu hombre, por ejemplo, ¿no? Está claro. Que tu hombre haya elegido a otra o que otra haya engatusado a tu hombre y, bueno, eso también es una pérdida territorial. Por tanto, pues, digamos que hay muchos matices en los que observar la pérdida territorial, pero ese es el problema habitual cuando hay problemas de ataques cardíacos, que me parece que era esa la pregunta. Sí, sí, de ataques cardíacos diferentes. ¿Hay También más había preguntas? otra. Sí. Ansiedad, miedo a morir. Mi madre sufrió cáncer cuando yo nací. Me gestó con miedo. Y papá alcohólico, alcoholismo. Bueno, pero evidentemente el hecho de que la madre gestó con miedo a... O sea, la madre vivía una situación de miedo cuando estaba gestando, ¿se refiere a eso? Sí, sí, porque sufrió de cáncer cuando ya nació prácticamente. Ya. Bueno, una cosa, habrá que ver qué situaciones de vida estaba afrontando la madre cuando estaba embarazada, porque evidentemente pueden ser muchas circunstancias en las que lleven a esa mujer a vivir con miedo en esa etapa. A lo mejor tenía miedo al parto, a lo mejor tenía miedo al horizonte de vida que se presentaba, porque a lo mejor no había una estabilidad o solvencia económica, en fin, pueden ser muchas circunstancias. Pero desde luego una cosa está clara. Una cosa está clara, si la madre ha vivido durante la gestación una situación de miedo, el feto embrión que estaba en su vientre ha absorbido ese miedo, porque ese miedo le ha sido compartido y transmitido. Y aunque el feto embrión o el embrión feto no tenía contacto directo ni conocimiento con eso que la madre quizás estaba viviendo, lo ha hecho suyo, le ha sido transmitido, lo ha vivido como propio y como propio se ha instalado en su inconsciente. Y como su inconsciente es atemporal, para el inconsciente no transcurre el tiempo, ese hijo o esa hija, aunque hoy tenga 30 años, ya estuvo expuesto en aquel entonces
a una situación de miedo, temor, incertidumbre, etc. Lo cual quiere decir que hoy, aunque hayan transcurrido 30 años, esta persona que ya absorbió aquello en el útero, tendrá hoy una clara y manifiesta predisposición a afrontar, gestionar y vivir su vida desde el miedo que ya vivió entonces. Miedo del que no es consciente, porque uno puede tener memoria de lo que has vivido en la adolescencia o incluso en la juventud, pero de lo que has vivido en el útero no. De eso no tienes memoria consciente y aún así está en tu inconsciente, guiando tus pasos en tantas y tantas cosas, como decíamos al principio, de lo que haces día a día o de cómo enfrentas cosas cotidianas cada día. Es increíble, ¿no? Cada vez que te escucho y, o sea, también repasando todo, es increíble cuánto tenemos la libertad en nuestras manos, ¿no? Porque si vamos a entender eso de nosotros, a entender las cosas del transgeneración, el gran trabajo, ¿no? Que podemos hacer y de verdad liberarnos a nosotros y a ellos, ¿no? Porque luego cuando tú te liberas es un trabajo que está haciendo para todos, Claro, de una cierta manera. ahí es donde quería llegar, y con esto podemos cerrar el encuentro de hoy, cuando te decía que frente a esas lagunas de memoria, frente a esos vacíos de información que tan a menudo se presentan en las familias, y te decía, bueno, pues evidentemente hay veces donde a través de la lectura de los síntomas podemos intuir tantas y tantas cosas, como decía en ese ejemplo de las 3 hermanas, ¿no? O también cuando hablaba de la diabetes. Pero hay otra forma, y esta la hemos desarrollado nosotros, Johanny, que es poder acceder a la memoria transgeneracional. A través de una hipnosis regresiva, la persona hoy, aquí, en el presente, puede sumergirse, puede acceder a lo que ocurrió, a eso que nunca nadie le ha contado, a eso de lo que no tiene ni la menor idea. Puede acceder a eso. Porque si somos miembros del clan y somos miembros o somos partícipes del inconsciente familiar, eso está en tu inconsciente. En esa capa profunda de cada uno de nosotros, en nuestro inconsciente, esa capa que no conocemos y no controlamos de nosotros mismos, una parte importante que duda cabe es el inconsciente familiar, lo que nos corresponda del inconsciente familiar. En función de la sincronía transgeneracional, en Claro. función de con quiénes tengamos vínculos y cómo sean estos vínculos, está claro que estamos ligados a determinadas experiencias, a determinadas historias y a determinados traumas. Por tanto, la persona, a través de una hipnosis regresiva, puede acceder a ese sustrato profundo de memoria familiar. Y no solo, lógicamente, para acceder, comprender, observar y conocer. No. Sobre todo para allí, honrar, bendecir a quienes forjaron esa historia, y allí no solo honrar y bendecir, sino también agradecer y liberarse por su propio bien y por el resto de los que están ahora en el clan y los que vengan después, liberarles de toda esa memoria. Por tanto, como tú decías, Johanny, el trabajo de liberación transgeneracional está claro que va en propio beneficio de la persona que lo lleva a cabo, pero también en beneficio de los que vengan después. Porque lo que tú liberes, lo que tú disuelvas, eso ya no va a ser transmitido o el inconsciente familiar no va a asignar mandatos de esos traumas que tú estás disolviendo ahora. Ni a ti ni a los que se incorporen después. Con lo cual estás haciendo un trabajo de liberación transgeneracional en beneficio del clan, no solo en beneficio de ti misma o de uno mismo. Sabes que es increíble porque mientras estabas hablando, estaba como viendo las imágenes, ¿no? Nosotros siempre estamos proyectados hacia el futuro, es decir, quién sabe cuándo van a crear la tecnología que te permitirá de hacer ese viaje hacia el futuro, cuando nosotros tenemos esa tecnología de poder retroceder a todo lo que pasó y ir a sanar y ir a equilibrar, o sea que ya la tenemos
para ir hacia atrás, ¿no? Y quizás Exacto. también para ir hacia adelante. Pero si lo piensas, es una cosa increíble, ¿no? El hecho que tú puedes ir a ese momento con esa persona, sanar, honrar ese momento que a lo mejor pasaron quién sabe cuántos tiempos, pero está en ti, entonces lo puedes hacer siempre. O sea que si lo piensas es como un film de fantasciencia, ¿no? Exacto, de ciencia ficción. Ciencia Exacto. ficción se dice eso. El hecho de que nuestro inconsciente sea atemporal, por un lado, nos condiciona, pero por otro lado nos beneficia. Claro, Te condiciona por el hecho de que, al ser atemporal, quiere esto decir que los traumas del pasado, si no fueron resueltos entonces, todavía pesan. están ahí, chévere, claro. Pero, pero al ser atemporal también quiere decir que tú puedes ocuparte de afrontar, gestionar y resolver eso hoy. Aunque lo hayas vivido en tu infancia o aunque lo haya vivido otro hace 70 años, otro miembro de tu clan. Esa atemporalidad permite que eso sea accesible todavía hoy. Esa es la buena noticia. Están ahí, pero puedes ir a cambiar todo. Claro, la clave es tomar conciencia de eso, es decir, Claro. identificar y comprender qué ¿Cuáles es son? Claro. lo que hay, qué es lo que está pendiente, y Sí. lógicamente después, una vez que esto ha sido identificado y comprendido, acceder a ello para, como decía previamente, honrar y bendecir las circunstancias que vivieron otros, que las vivieron y gestionaron de la forma que pudieron, lógicamente, honrar y bendecir eso, agradecer eso, pero obviamente también liberarse de ello, por el propio beneficio de quien hace esta labor de liberación y también del resto, de los que quedaron atrás y también de los que se incorporen después. Claro. Porque en lo que respecta al inconsciente familiar, estamos todos en pie de igualdad. Los ausentes y los presentes, los vivos y los muertos, los que estuvieron, los que estamos y los que estarán. Por tanto, el trabajo Claro. se hace tanto hacia atrás como hacia adelante. Totalmente. Exacto. Sí, Jesús, te preguntan, ¿se puede evitar una enfermedad si tomas conciencia de cuál fue el motivo de que tu madre lo padeciera? O sea, si lo que entiendo es, si mi madre tuvo una enfermedad y a lo mejor ella no tomó conciencia de eso, yo para evitar esa enfermedad, tomando conciencia de eso, puedo, pues, es posible, ¿no? Habría que conocer más, de forma más explícita, la situación a la que está aludiendo. Pero digamos que normalmente, tampoco quiero ser taxativo en esto, pero normalmente tomar conciencia no es todo el proceso. Tomar Sí, conciencia está claro que es un primer paso absolutamente necesario. Tienes que identificar y comprender dónde aparentemente está la clave del problema o la raíz del problema, pero normalmente falta un segundo paso, que es el de desactivar o resignificar ese trauma que ocurrió. Tomar conciencia per se puede servir porque yo, si soy consciente o conocedor de eso y estoy lo suficientemente atento, probablemente evitaré tropezar con la piedra con la que otros han tropezado o con la piedra con la que yo he tropezado hasta ayer. claro. Pero requiere esa atención y esa observación. Y si algún día no tengo esa atención, puedo volver. Trompieza. En cambio, cuando hablamos del desbloqueo emocional, de desactivar o resignificar, hablando del acceso al inconsciente, hablando de hipnosis, estamos hablando de diluir la piedra. Y si no hay piedra, no vas a tropezar. Ah, exacto. Sabes que esto, por ejemplo, a mí me ayudó mucho a saberlo porque yo siempre fui muy curiosa, iba siempre a donde el psicólogo para entender. Entonces, cuando vas donde un psicólogo o un psiquiatra, te das cuenta que sí, entiendes por qué te sucedió eso, pero en realidad no resuelves el problema. Y si, ¿cómo es posible? Fui donde el psicólogo, me explicó y no logro resolver porque falta esa segunda step, ¿no? De Sí, ir sí, a sí. resignificar, a trabajar y hacer esas cosas, ¿no? Por eso muchas veces puede ser que no sea suficiente
ir donde el psicólogo y resolver todo, ¿no? Porque a veces también hay que hacer otra cosa. Bueno, aquí no comparamos ni evaluamos el trabajo No, de no, no, cada no uno para de otro. comparar, pero es que muchas Sí, personas, sí. yo en mi caso, yo decía, ¿cómo es posible que entendí eso, el psicólogo me lo hizo entender y todo, y todavía sigo en lo mismo? Entonces, después estudiando la biodecodificación, dije, es que me faltaba ir a hacer este segundo paso, ¿no? Y ahí resolví otras cosas, o esa cosa que tenía que En resolver. la hipnosis regresiva, que es la herramienta de desbloqueo emocional que utilizamos en nuestro método Exacto, terapéutico, la descodificación biológica reparadora, la hipnosis regresiva permite que el trabajo sea profundo exacto. e intenso. Permite que la persona vuelva a meterse en la piel del niño o niña o del feto que fue un día, ya sea una regresión al útero, a la infancia o a la memoria transgeneracional, donde sea, que te metas verdaderamente en ese escenario, te vuelvas a meter en ese escenario, a recordar, revivir y sentir eso que ocurrió, pero que a continuación vuelvas a meterte en ese escenario, ahora con el nivel de conciencia, las capacidades, recursos o experiencias que sí tienes hoy ¿Qué y tienes hoy? Sí. que quizá no tuviste o no empleaste en aquel momento. Con lo cual, claro, estás trabajando en tu inconsciente, estás reconfigurando la versión que hasta hoy estaba escrita en tu inconsciente de aquello. Y la estás escribiendo de otro modo. Porque, claro, estás llevando las capacidades, recursos y experiencias que tienes hoy, las estás llevando allí que no las utilizaste o no las tenías. Este es el desbloqueo emocional. Por Ujú. tanto, nadie te tiene que dar nada. Está todo en ti. En ti está el problema y en ti está la solución. Eso es lo maravilloso, que no necesitas que nadie te colabore ni haga nada por ti. Está todo en ti. Exacto. El problema es tuyo, no nos engañemos. Salgamos de la dualidad de pensar que en la vida hay culpables y víctimas. Claro. Nadie ha venido al mundo para complicarte la vida a ti, Johanny, ni complicarme Ni la a vida a otro, mí. claro, claro. Evidentemente. Tenemos que hacernos cargo de las circunstancias de nuestra vida, de todas, de las buenas y las malas. Y cuando tienes un problema, sí, el problema es tuyo y también en ti está la solución. Y cada uno, y de esto ya hablaba el doctor Erickson hace muchos años, cada uno tiene todos los talentos y capacidades necesarios para vivir con solvencia su vida. Cada uno. Ujú, Nadie te tiene que dar nada. Tú puedes, claro, haciendo uso de tus propias capacidades, salir triunfante de las situaciones que la vida te va poniendo delante a diario. A diario. claro. Sí, no, eso quería decir, ¿no? Que algunas cosas las puedes resolver de manera más racional y otras cosas la puedes resolver hasta un cierto punto y para resolverlas más radicalmente tienes que trabajar también a través de la hipnosis y estas herramientas, ¿no? Que duda cabe. Muy bien. Bueno, Johanny, un placer. Aprovecho para saludar también a todas las personas que, bueno, Sí, pues pero pienso que están. abajo te aparecen o a la derecha todos está Clau Tejada, María Salcedo, Mm, bueno, aprovecho em, para saludar a Giorgio todas. Fabri. Sí, aquí veo bueno, envío un cariñoso saludo. Evidentemente, dentro de 3, 4 semanas haremos otro encuentro. Eh, ya veremos si lo hacemos en italiano o español, porque iremos alternando encuentros en italiano y en español para las personas que nos siguen, porque bueno, para quien no lo sepa, pues tanto Johanny como yo somos bilingües en italiano y en español, y bueno, pues lo anunciaremos con tiempo, pero seguiremos haciendo algún encuentro dentro de un mes más o menos, programaremos el siguiente. Haremos un trabajo práctico de regresión, de hipnosis, y lo haremos también aquí en StreamYard YouTube, para que esto de lo que venimos hablando, que bueno, pues a lo mejor hay personas que no están familiarizadas, que es esto de la hipnosis, o porque a lo mejor solo tienen de hipnosis la noción esa de
de lo que se ve en las películas a veces, bueno, pues para que se pueda presenciar in situ y en vivo cómo es un trabajo de conducir una regresión, cómo se hace, para qué sirve y, bueno, cómo es el proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me despido, agradezco la presencia de todas las personas, todos los amigos y amigas que habéis estado. A ti, Johanny, como siempre, pues un cariñoso saludo, un agradecimiento, siempre un placer verte y Gracias. Yo compartir contigo. agradecida de poder compartir contigo. Muy bien, Gracias. un beso grande para todos y nos vemos pronto. Nos vemos. Hola a todos. Chao.